Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos sean a esta última sesión del Seminario de Plataformas Libres. En esta tarde nos acompañan la doctora Judith Zubieta, la coordinadora de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Rebeca Valenzuela, que junto conmigo, Max de Mendizábal, organizamos con el apoyo total, no solo moral, sino económico y de muchas otras formas, de ECOESAD y su director ejecutivo Gerardo Coronado, este seminario de plataformas libres. Sin más preámbulo, me permito cederle la palabra a la doctora Zubieta para que nos dé unas palabras finales para este cierre. Muchas gracias. Ay, gracias, Max, así de... ¿Directo? Paz. Bueno, lo primero es que esta reunión estaba convocada a 5:30 y yo llegué tarde, entonces les ofrezco una disculpa. Se me complicó la vida. Sí, muy fuerte este inicio tan abrupto. A ver, les cuento. Sí, hay varias cosas, porque más que una cuestión protocolaria, yo creo que yo tengo que decir algunas cosas de lo que yo pienso y de lo que estamos haciendo. Por un lado, estamos luchando, como Max señalaba, este seminario ha sido posible gracias al compromiso moral y económico del ECOESAD, el Espacio Común de Educación Superior a Distancia. Como ustedes saben, este es un consorcio, y si no lo saben, entonces de todas maneras se los voy a contar. Es un consorcio conformado en este momento por 39 instituciones públicas de educación superior, y hemos hecho en verdad un gran esfuerzo por mantenernos públicas, todas las instituciones miembros de ECOESAD, porque nos parece que es muy importante que las redes y muchos de los avances que vamos logrando las instituciones públicas, unas con más, otras con menos recursos, pues puedan ser compartidos y las experiencias puedan ser compartidas para beneficio de todos. Nos parece que no todo el mundo tiene que pasar por picar piedra y no todo el mundo tiene que pasar por tocar muchas puertas antes de encontrar una apertura, una solución a algún problema que se les encuentre. Y yo creo que esa es una de las bondades justamente de compartir experiencias y desde luego buenas prácticas. Entonces, en ECOESAD hemos hecho un gran esfuerzo, porque también han tocado en nuestra puerta muchas instituciones privadas que, conscientes de los beneficios que podrían recibir de unirse a ECOESAD, solicitan su ingreso, y pues les decimos que con la pena todavía ECOESAD es un espacio de educación pública. Sin embargo, estamos en ECOESAD en un momento difícil, porque los recursos que nos dio la SEP federal a ECOESAD, se nos están, como dicen en Yucatán, gastando. Y entonces estamos a punto de quedarnos sin fondos. No hemos logrado, hemos tocado varias puertas. Yo en este momento y desde hace 2 años soy la presidenta del Consejo Directivo, y pues he tocado muchas puertas pidiendo apoyo, ofreciendo pues muchas de las bondades de lo que sabemos hacer en ECOESAD en lo individual, pero también de la fortaleza que nos da el trabajar en redes. Hemos, por ejemplo, impartido un seminario que es un diplomado hay 2 versiones, 120 y 240 horas, por ejemplo, que tiene reconocimiento de todas las universidades que participamos, y cuyos tutores y asesores están distribuidos en 8 de las 39 instituciones públicas. Entonces, pues es muy padre tomar un seminario, participar en un diplomado en el que hoy tengo en este módulo un asesor, un tutor de la UDG, y mañana tengo de la Autónoma de Nuevo León, y pasado mañana de la UAM. Y bueno, igual que este seminario, que en realidad, pues bueno, se coordina desde la CUAED, pero que gracias a la, me parece, pertinencia del tema, a la relevancia que hoy en día tiene hablar de plataformas, hablar de LMS, logra conjuntar a personas interesadas y expertos
pues de muchas instituciones. Entonces, pues como siempre, cuando nos toca picar piedra, pedimos ayuda, cuando solitos no podemos. Entonces, yo quiero aprovechar este foro para invitarlos a que si tienen ideas de cómo pudiéramos hacernos de nuevos recursos que nos permitan seguir haciendo seminarios como este, que nos permitan seguir alimentando una red importantérrima de bachilleratos a distancia, que la red está funcionando. Tienen una revista que es la primera revista para educación media superior a distancia. La red de enfermería, que es en verdad única, no existe ni en el presencial, mucho menos en enfermería a distancia, que está funcionando divinamente. Aunque algunos de nuestros detractores digan que estamos formando enfermeras para el extranjero, pero no importa, finalmente estamos formando recursos humanos de buena calidad y yo creo que eso potencia nuestras instituciones y les da un lugar y les abre nuevas puertas para seguir operando, para atraer a nuevos miembros y para irse fortaleciendo. Entonces, bueno, si ustedes tuvieran ideas en materia de esto que nos ocupa, pues serán muy bienvenidas. La UNAM forma parte de CUESAD, desde luego, como decía yo, ahora tenemos la presidencia del Consejo Directivo, pero no quiere decir que todo recaiga en la CUAED. Somos pues la Universidad Nacional Autónoma de México y somos también, pues vamos de la mano y somos colegas de las personas que están en las mismas que nosotros, con preguntas similares, si no iguales, sí parecidas, sí similares, y con dificultades económicas como algunos de nosotros estamos. Entonces, pues sirva esto como entrada para contarles un poquito de CUESAD y de las cosas que hacemos en ECUESAD. Y volviendo a este seminario, a mí me da mucho gusto que se haya esparcido la ronchita que se generó inicialmente a partir de una idea que me parece que surgió de una manera muy espontánea. ¿Por qué no nos reunimos a hablar de plataformas? Si todas las instituciones, algunas que ni siquiera deberían llamarse universidades, ¿no?, que son garajes o cuartos con una televisión, presumen ser universidades virtuales. Entonces, pues difícilmente podemos pensar en que se pueda construir una oferta educativa mediada por tecnologías si no se ha pasado por la discusión, el análisis riguroso de las plataformas que hoy en día nos permiten hacer educación mediada por tecnologías. Entonces, en este seminario, pues bueno, fue en verdad, tan grande la pertinencia y tal el llamado, la convocatoria que se hizo al arranque del mismo, tuvimos a 362 personas registradas. De manera presencial, tuvimos alternadamente 115. No todas las sesiones venían los mismos, sino que unos participaban en unas sesiones de manera remota, a distancia, y así se iban intercalando. Este acto, porque formalmente no es una ceremonia en sí, porque no queremos pensar que se acaba el seminario, sino que en realidad lo que nos ha permitido este seminario es identificarnos, conocernos, plantear preguntas, ver cuáles son comunes, en cuáles tenemos que seguir trabajando, además del compromiso de sacar un libro, además del compromiso institucional del que les voy a hablar más adelante, que está a la cabeza, es liderado y de la autoría de la doctora Mari Carmen González, de FES Acatlán. Entonces, bueno, tuvimos 247 personas que participaron a distancia, 115 en presencial, y la mayor parte de ellas, 281, están laborando en el ámbito educativo. Entonces, pues eso es muy interesante porque eso confirma la vigencia, ¿no?, de los temas aquí tratados y de lo que aquí estuvimos comentando y señalando.
¿Cómo logramos hacer que este enorme número de personas se enteraran del seminario y se registraran en él? Pues en primer lugar por Gaceta UNAM, cosa que a mí me da mucho gusto, porque eso quiere decir de que a pesar de que es un medio informativo que cumple 60 años este año de existir, sigue teniendo vigencia en nuestra comunidad, sigue siendo un medio para que nos informemos, para que nos enteremos de eventos, y yo creo que eso es padre, porque el esfuerzo que hace Gaceta UNAM en verdad es enorme. Entonces, eso es muy padre, pero también es muy padre saber que 138 se inscribieron porque se los recomendaron. Entonces, eso quiere decir que las redes funcionaron de a de veras. Y no quiero hablar de redes sociales, sino las redes, ¿no? Las redes, el networking. Por el sitio de la COAED, 50 personas, en fin, y bueno, ahí vamos sumando, pero nuestro mayor y más efectivo medio de comunicación para dar a conocer el seminario fue Gaceta UNAM, y pues a mí eso me da muchísimo gusto. De las instituciones educativas que participaron, como decía yo, pues bueno, está la UNAM, pero ECOESAD son 38 más. Estuvo el POLI, que es miembro de ECOESAD, la UAM, que también es miembro, el grueso 214 personas de la UNAD, pero también tuvimos la presencia de una institución pues recién nacida, de muy reciente cuño, que es la Universidad Abierta y a Distancia de México, la UNAD, que ahora pues ya empieza a presumir una matrícula creciente a una velocidad impresionante, y con quien nos unen lazos afectivos por su rector, que es el doctor Francisco Cervantes, que fue coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia aquí, pero también nos unen lazos porque me parece que en la medida en que las instituciones que estamos comprometidas con garantizar la calidad de los estudios mediados por tecnologías, tenemos que trabajar juntas, y lo estamos haciendo. En la COAED estamos desarrollando muchos de los materiales didácticos digitales de los programas educativos que ofrece la UNAD de México. Y la Pedagógica Nacional, que también es súper importante, pues porque ellos están formando a los formadores de hoy y de mañana. Entonces, pues qué mejor que también participen y estén enterados de los beneficios y de las limitantes y de los pros y los cons de algunas de las plataformas, digamos, más comunes, las que más se utilizan. Dicho sea de paso, los aplausos y todas las fanfarrias se las llevó Moodle. El 74% de los participantes declararon utilizar Moodle. Entonces, pues es la reina de las plataformas. Nosotros también lo utilizamos, entonces no puedo decir que yes, ganamos, sino porque realmente siendo una plataforma de acceso abierto nos da muchas bondades y nos permite muchas libertades. Pero no por eso menos importantes son Camilo. El día de antier tuvimos una reunión en la FES Aragón, en donde el director y el jefe de la División de Educación Abierta, Distancia y Continua de la FES Aragón, aquí presente, nos platicó. Ellos usan Camilo. Entonces, pues bueno, tuvimos también el registro de Camilo, tuvimos OpenMOOCs que también se están utilizando, Sakai naturalmente, no sé si la Facultad de Ciencias está conectada por videoconferencia, video streaming o lo que sea que tengamos ahorita la conexión, pero en la Facultad de Ciencias están usando Sakai, y vimos con menor presencia, y yo me imagino que parte de esa menor presencia tiene que ver con los costos. A Blackboard, a Tutor, a UNAM, que a UNAM, pues bueno, es una plataforma que aún se sigue usando a pesar de que ya hace algunos años que nosotros supimos que estaba como de salida, ¿no? Yo no sé, ustedes seguramente ya se enteraron de los ajustes y las actualizaciones y el mantenimiento que seguramente en este momento le están dando. Pero bueno, lo importante en realidad fue que pudimos conocer en este seminario los pros y los cons de las plataformas,
pudimos conocer cuándo conviene usar una, cuándo conviene usar otra y en qué condiciones. Y entonces esa información pues siempre será buena para la toma de decisiones. Yo creo que toda institución educativa hoy en día tiene que plantearse en algún momento, y ojalá que sea más pronto que tarde, la pregunta de ¿y con qué plataforma vamos a trabajar? Entonces, el producto de este seminario, que es el libro que estamos comprometidos, pero también puedo decir empecinados en publicar, que va a salir el año que entra, pues recogerá todas estas experiencias, todas estas evidencias, todos estos comentarios que aquí se han vertido, y me imagino que también recogerá las dudas y los cuestionamientos que surgieron en su desarrollo. Yo quiero asegurarles que estoy comprometida con este libro. Este libro se va a publicar, lo vamos a sacar pues de manera electrónica, apenas y natural, ¿no? Y entonces yo estoy segura que será de consulta obligada y trataremos de colocarlo, por ejemplo, en el portal, bueno, en la plataforma de toda la UNAM en línea, como estamos intentando hacer con todos nuestros materiales y con todas las cosas que estamos haciendo en diversas entidades de la universidad. Yo quisiera decir con esto que sigamos en contacto, pensemos en que ECUESAT se puede fortalecer, tiene mucho que ofrecer. Me parece que sí es muy importante que lo que las instituciones no podemos hacer solas y sí podemos hacer juntas, se pelee. Entonces, esa posibilidad ayuda a la educación en nuestro país. Y me parece que tenemos temas como este seminario lo demuestra, que siguen siendo muy vigentes, muy importantes, y no hay muchos espacios en otras instituciones educativas en donde se fomenten, se cultiven, se desarrollen, se discutan. Con la libertad, con el respeto, con el rigor, que lo podemos hacer o que lo pudimos hacer aquí. Felipe Bracho me pidió que lo disculpara con ustedes por no poder asistir de último momento. Él se había comprometido a estar con nosotros y en verdad estaba muy apenado por no hacerlo. Pero bueno, eso demuestra que a la DGTIC también le dio mucho gusto que hiciéramos este seminario, y tan es así que, bueno, Rebeca y Max fueron los organizadores, coorganizadores y me imagino que dueños del reloj y dueños de muchas otras cosas más del seminario. Y pues lo que sigue es sacar el libro, analizar la pertinencia de organizar otro seminario, a lo mejor en un año, una cosa así, y también darle el apoyo, todo el apoyo, a este proyecto que cuenta con la bendición de todas nuestras autoridades universitarias, que está pues a punto de sacar la doctora González Videgaray de FESACatlán, en donde lo que se pretende hacer, si me permites, Mari Carmen, es un censo de todas las plataformas y sus características que se están utilizando en la universidad. Entonces, la doctora González ha desarrollado, diseñado ya un cuestionario, ya lo ha aprobado en piloto, está lista para arrancar. Tenemos una cita con el secretario general en donde da el banderazo y entonces arranca este estudio, pues que es de la mayor trascendencia, porque la verdad es que las inversiones que hace nuestra universidad en materia de infraestructura tecnológica son muy grandes, como para que no se conozcan en realidad los usos y potencialidades de las mismas. Entonces, pues bueno, vamos caminando por ahí. No se termina, digamos, esta primera fase del seminario de plataformas, pero se abren nuevos caminos de colaboración y pues yo quiero invitarlos a todos a que sigan participando, sigan en contacto con Rebeca, con Max, sigamos comunicándonos. A lo mejor valdría la pena abrir un blog, abrir un algo para compartir textos, bibliografía, artículos que de repente surjan por ahí que puedan ser de interés. Bueno, si surgen nuevas LMS, pues también para comentarlos.
que esta red que se ha formado con estas 362 personas, es que en verdad el número es muy impresionante, se siga fortaleciendo, siga aportando y todo el mundo siga encontrando beneficios en ella, y que podamos pues tener el libro a la brevedad. Tenemos buenas noticias porque del total de 7 capítulos que se habían pensado, ya tenemos 3 escritos y entregados. Entonces estamos muy contentos. Apuramos a los autores de los otros 4 para que, a pesar de que todavía estamos a tiempo, nadie está retrasado, para que no pierdan el paso, ni el entusiasmo, ni la inspiración, y que podamos sacar el libro en enero. Marzo de 2015. Pues sí, se puede antes también. Sí, también. Sí, claro. También, pues, se puede antes. Ya tenemos 3 de 7, ¿no? Nos faltan 4, pues en una de esas Sale antes. lo podemos sacar antes. Con todas las de la ley lo vamos a pasar naturalmente, va a pasar por un dictamen a, pues yo creo que doble ciego, que es lo que normalmente se utiliza, que tenga todas las de la ley, para que también uno lo pueda presumir como de la autoría en nuestros currículums y para todos los tortibonos en los que necesariamente participamos. Entonces, bueno, pues qué gusto estar con ustedes, gracias por su participación, gracias por su interés, propongan temas, sigamos en contacto, no nos desvinculemos, sigamos chambeando, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos mucho sus palabras a la doctora Judith Zubieta. A continuación vamos a tener un debate. Esperen unos segundos en lo que movemos la mesa y hacemos las presentaciones. Si quieren, ahorita hay afuera galletas, café, para que se reprovisionen, armamos la mesa y regresamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, de verdad, gracias. Por invitarme. No, hombre, al contrario, gracias a ti. Muchas gracias. Ay, por nada más. Sí. Bueno, pues ahora vamos a iniciar, como ya mencionaba Max, nuestra etapa de debate, ponencia, como quieran, conversación, como quieran llamarle, un poco con la intención de ya dar cierre a todo aquello que hemos estado platicando en este seminario. Para ello, pues tenemos el agrado de que nos hayan aceptado la invitación. El doctor Germán Valero, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Él está representando la parte muy importante, precisamente como ya lo mencionó la doctora Zubieta, de el uso de Moodle. Y precisamente nos va a hablar un poco de cuáles son los beneficios, retos y tendencias que hay al respecto, y un panorama un poco también en comparación con otras plataformas. Y por otro lado también invitamos a la doctora Mari Carmen González Videgaray de la FES Acatlán, y ella nos va a dar un panorama de las plataformas y el estado del arte en el aspecto de la investigación, cómo va esta parte, qué tendencia hay también, y pues veremos ya sus resultados, no les avanzo lo que nos va a mostrar. Y bueno, pues la intención es con esto empezar una conversación entre ellos al respecto y cerrar con un convivio. Los invitamos a que se queden al final porque estaremos un rato pues platicando sobre lo que hemos aprendido aquí y sobre las cosas que podremos hacer después respecto a lo que hemos aprendido en este seminario. Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida. Yo no había podido saludarlos. Y bueno, pues ya no les quito más tiempo a nuestros ponentes. Adelante, Germán. Bueno, muchísimas gracias. Déjenme poner a andar el timer.
Y antes que nada quisiera agradecer tanto a Rebeca Valenzuela como a Max de Mendizábal la invitación a este seminario en una mesa redonda. Y aquí vamos a hablar entre las plataformas, obviamente Moodle, que tiene muchísimas características maravillosas. Tengo la impresión de que estoy predicando ante conversos, porque la gran mayoría de ustedes imagino que ya tienen experiencias, esperemos que principalmente positivas con Moodle. Moodle es muy conocido, tiene muchas características que han hecho que se difunda en muchísimos países del mundo, y México está entre los 5 países con el mayor número de servidores Moodle instalados y reportados ante la central de Moodle. Sin embargo, hay otras plataformas existentes. Y si buscáramos en Internet, hay mucha documentación contradictoria sobre las ventajas y desventajas comparativas de Moodle contra otras plataformas. Y hay también comparación de Moodle contra otras herramientas útiles para el aprendizaje que no son plataformas para enseñanza. Sin embargo, al parecer, Moodle es la plataforma que tiene más usuarios totales en el mundo actual. Entre las plataformas libres, aquellas por las que no tenemos que pagar por el uso del código, hay un sitio que aparece aquí, que se dedica a eso, a comparar las plataformas de código abierto, y Moodle está muy bien, resulta muy bien evaluado, como es obvio. Ha tenido un largo desarrollo con un crecimiento muy sostenido por muchos años, y aunque notamos que hubo un periodo aquí en donde Moodle decidió separar los plugins opcionales y las traducciones del código del núcleo, y esto hizo que se redujera el número de líneas existentes. Pero notamos un muy sano crecimiento del código de Moodle. Desde luego, en este sitio también encontré, y no es ninguna sorpresa, que hay otras muchas plataformas muy bien evaluadas que han crecido y algunas que se han atrofiado recientemente. Pero ninguna de todas las plataformas que yo pude ver tiene la característica que a mí me llamó más la atención de Moodle, que tiene muchísimos plugins extra, opcionales disponibles que podemos instalar, que han sido creados por usuarios reales como nosotros, que encontraron una necesidad y la pusieron, la publicaron y la comparten. 880 plugins existentes hasta la semana pasada para todas las diversas versiones de Moodle. Otra de las características de Moodle que a mí me fascina es que permite instalar idiomas completos, la traducción completa de todas las frases. Y aquí existía una variedad de idioma, que era el español mal llamado internacional, escrito principalmente por españoles para españoles, y que en España entienden muy bien, pero que en México a mí me ocasionaba problemas con mis maestros de mi facultad y mis alumnos, y en un seminario que tuvimos de Moodle decidimos que sería buena idea adaptar el español al que se usa en México, y ha sido muy exitoso. Este paquete ha crecido sobremanera y platicaremos con más detalle. Características que para un entorno académico llaman la atención, que Moodle tiene y que los otros no. Por ejemplo, a mí se me ocurre que además de la enseñanza en línea usamos la plataforma para evaluación del conocimiento, exámenes. Moodle, en su versión estándar, tal como se desempaca, tiene 10 tipos de preguntas estándares para exámenes, muchas de las cuales las califica la computadora automáticamente, y eso hace muy feliz a los maestros. Y hay otras, como el ensayo, en donde el profesor tiene que leer lo que hizo el alumno y calificarlo manualmente. Aunque el hecho de que lo presenta en letra tipo Arial, se evitan los patuscritos y jeroglíficos, y resulta mucho más sencilla esta evaluación. Entonces, Moodle tiene 10 tipos de preguntas estándar. Pero, si vemos entre los 880 plugins opcionales, hay 47 plugins que corresponden a 47 diferentes tipos de preguntas para examen, 47 preguntas adicionales diferentes.
Y estas son preguntas que han fabricado los propios usuarios de Moodle para hacer exámenes sobre química, matemáticas, música, programación y muchísimos otros temas, incluyendo los que nosotros usamos en nuestra vida real. Y muchos de estos plugins ya han sido traducidos e inclusive encontramos en el sitio oficial la documentación con ejemplos en idioma español. Y esto es una maravilla. Y no nada más son las preguntas para examen. Hay una gran cantidad de los complementos o plugins adicionales que ya están traducidos al español. Esto en gran parte fue producto de un año sabático que me dio oportunidad en mi facultad para dedicarme a traducir la plataforma al español que nosotros hablamos y entendemos en México. Y esto ha sido realmente muy exitoso. Han crecido la cantidad de plugins, por ejemplo, en el 2013 para Moodle 2.4, de 200 y feria de plugins, solamente 15 estaban traducidos al español de España, pero ya 230 ya los llevaba yo en el español de México. Y esto ha crecido, y en la última vez que lo revisé, teníamos 400 y feria de plugins, de los cuales 35 estaban en español internacional, pero casi todos, 433, ya están disponibles en el español de México para uso de los académicos mexicanos. Esto es muy interesante, pero no todo es color de rosa, y la verdad es que no la llevamos ganada. Hay muchos obstáculos, restricciones y dificultades. Tal vez una de las más famosas es que muchos usuarios reportan la versión antigua de Moodle 1.9 era mucho más fácil y amistosa que las versiones de 2.cacho. Y esa es una opinión muy difícil de cambiar. Desde luego la versión 1.9 corría en equipo muy sencillo, no tenía tantas exigencias de hardware. Y lo que es más importante, la versión de PHP que solicitaba era muy fácil de instalar. Era soportada por todos los Linux, por ejemplo Red Hat, y estaba disponible en la mayoría de los sitios de alojamiento. Era muy fácil instalar el Moodle 1.9. Desde luego, como casi la gran mayoría de los programas realmente grandes, funciona muchísimo mejor si se instala y se administra por línea de comando en Linux, a que si se instala o administra con un sistema a base de ventanas que además cuesta mucho dinero. Desde luego que una parte importante, además del hardware y del software, es lo que en la Facultad de Veterinaria llamamos el monkeyware, que en el resto del mundo le llaman el wetware, el humano que lo usa o lo administra. Y la verdad es que si no cuentan con un ingeniero competente o con académicos con el alma entregada a Moodle, esto puede ser una dificultad. Y esto explica por qué algunas instituciones académicas han preferido otra plataforma mucho más sencilla, aunque menos poderosa, que Moodle. Desde luego, el Moodle originalmente está escrito en idioma inglés. El primer lenguaje que existió del español es la variedad que se usa allá en España. Y hoy día ya tenemos una gran cantidad de documentación en español de México. Si vemos las versiones de Moodle, cada 6 meses sale una nueva versión. La actual es la 2.7, hace 6 meses antes salió la 2.6 y así sucesivamente están las versiones de Moodle. La gran mayoría de los servidores que se instalan y registran con Moodle corresponden no a la versión más reciente, que sería la 2.7, sino a la que viene antes, a la 2.6, que es la que usa, por ejemplo, la Universidad Abierta del Reino Unido, uno de los sitios Moodle más grandes del mundo. Pero, si vemos los servidores que ya existen funcionando registrados, más de la mitad están corriendo la versión 1.9, por lo que ya mencionamos. Muchos usuarios consideran que es más amistosa y sencilla. La instalación y la administración mediante línea de comando en Moodle, para los que no somos ingenieros, yo soy patólogo veterinario a mucho orgullo, y como que no se entiende. Yo no la entendí. En este caso realmente la documentación está en idioma japonés, pero ya la tenemos disponible en un español muy accesible a nosotros los mexicanos.
Y está muy actualizada, la documentación en español está muy actualizada hoy día con respecto a la versión original en inglés. Inclusive tenemos, por ejemplo, una guía de instalación paso a paso para Ubuntu, que yo ya demostré experimentalmente que un chamaco de prepa medio guarín puede instalar fácilmente en la computadora de su casa, ya sea virtual o real, con una motivación financiera, pero lo puede hacer. Un chamaco de prepa puede instalar un servidor Ubuntu y montarle la versión actual de Linux sin mayores dificultades. Ahora bien, ¿qué está haciendo el cuartel general de Moodle en su plan de desarrollo? Sí tienen un plan de desarrollo que han publicado y sí están haciendo cosas para mejorar Moodle. La plataforma, una de las quejas más grandes es usabilidad. No es amistoso para el usuario. Realmente esto le han estado echando muchas ganas. También están apoyando el desarrollo de plugins y la documentación para el usuario final y los administradores. Esto está fantástico. El acceso para aquellas personas con capacidades diferentes es una cosa que no existía en Moodle y que últimamente se ha hecho muy importante, como también el uso de estas laptops, las pantallas de teléfonos celulares, el trabajar desconectado de internet, pero que al conectarse nos pueda subir todo el trabajo que hemos realizado, la evaluación de competencias, la retroalimentación de los usuarios, la mensajería, y algo que Moodle tiene y que yo no vi en ningún otro lado, son los recursos educativos abiertos. Moodle nos permite compartir cursos completos en la forma de un respaldo que se puede instalar en otros servidores. Nosotros podemos descargar e instalar libre y gratuitamente cursos completos fabricados por otros usuarios. Y también podemos donarle al resto del mundo nuestros magníficos materiales que hemos realizado. Cada 6 meses sale una nueva versión de Moodle. La próxima, que nos toca, la 2.8, ya saben lo que van a hacer. Están trabajando mucho en el libro de calificaciones en base a una encuesta gigante que hicieron a los usuarios sobre la navegación, el apoyo a los foros, las competencias y el directorio gigantesco de los 880 plugins. Están trabajando en varias zonas y procesos al mismo tiempo. Una es corregir los errores que han aparecido en la última versión, lo que se llaman las regresiones. También están puliendo cada 2 meses, sacan una subversión mejorada de la versión actual vigente, corregida, mejorada y con menos piojos. Desde luego que la próxima plataforma, la 2.8, es muy interesante y tiene muchos más asuntos que están trabajando. La cantidad de asuntos que han sido reportados que requieren trabajarse es espectacular, casi 2,000, y muchos de ellos afectan a la versión actual. Una cantidad bastante grande, otra vez más de 1,500, ya los pusieron en la lista de cosas de hacer para el futuro cuando les sobre tiempo para la siguiente versión. Lo que están haciendo, por ejemplo, ahorita, actualmente, es corrección de lo que los gringos llaman bugs. Bichos o piojos, están dedicándose a matar los piojos y corregir, reparar los problemas. Pero también hay una gran cantidad de mejoras, cosas que ya funcionan, pero que quieren que funcionen mejor porque los usuarios así lo han solicitado. Y son muy pocas las características nuevas que van a aparecer en la siguiente versión. Sin embargo, en las 4 versiones anteriores sí han aparecido realmente novedades magníficas y yo les recomiendo a los que tengan una versión que tenga más de 8 meses de antigüedad, que se cambien a la versión nueva, si no es a la 2.7, a la 2.6, porque tiene muchísimas ventajas. Ahora bien, ¿en qué áreas podemos trabajar? Nos falta trabajar, o hemos estado trabajando muy poquitas personas. La documentación en inglés es magnífica, pero en español estaba abandonada en un estado deplorable cuando empecé mi sabático y logré adquirir síndrome de túnel carpiano en ambas manos, pero
se actualizó de una manera espectacular a un nivel comparable a la documentación en inglés original para lo que yo consideré que era más importante. Otra área en la que podemos trabajar, y los invito a todos a que colaboren, es en los foros donde la gente expone sus problemas y alguien sugiere soluciones. A las personas que sugieren soluciones en muchas ocasiones les regalan una insignia de Moodle de gran ayuda, pero en el foro en idioma español hay 40 sujetos que se reconocen como expertos, digamos, de los cuales solamente hay 9 mexicanos, y eso estamos subrepresentados. Y lo que es más interesante es en la traducción del idioma español de México, que ya comenté. Mientras que para el español de España hay una gran cantidad de traductores, para México solamente estamos 2 mexicanos, pero altamente prolíficos. Y finalmente, los invito, aunque insisto que la gran mayoría de ustedes ya conocen, al magnífico seminario de Moodle que organizó la UNAM, una colaboración de la DGTIC con la Facultad de Medicina Veterinaria en mejores tiempos, y que ha tenido un éxito espectacular para el apoyo de Moodle para usos académicos en muchísimos lugares, no solo en México. Y ahí se discuten muchos de estos plugins nuevos. Por ejemplo, el plugin más popular, aquel que tiene más descargas, es el tema gráfico esencial, el cual nos permite darle una apariencia muy profesional, muy atractiva a nuestro sitio web, a diferencia de la apariencia bastante aburrida que viene en el Moodle estándar. Este es el plugin más popular, que yo he tratado de que lo pongan en el núcleo de Moodle sin éxito, pero hay una cantidad de plugins, además de los 880, encontré en Facebook, un plugin que utiliza nuestras preguntas de opción múltiple del examen para armar un videojuego en donde el estudiante se le hace una pregunta. La suma de 2 más 2 es igual a, y cualquiera, no se requiere ser ingeniero, cualquiera vería que la respuesta correcta es 4, el estudiante tiene que dispararle al 4, lo cual aumenta su puntaje. Si elige la respuesta equivocada o cae la nave espacial, desde luego tendrá una cantidad negativa. Y finalmente deseo agradecer al programa PAPIME de la UNAM, que nos apoyó para la adquisición de hardware, software y la publicación de un magnífico libro para académicos universitarios. Este es mi perrito, el cual por cierto es muy torpe para usar el teclado. No logro hacer que me ayude con la traducción, pero este manual escrito para la versión 2.4 sigue vigente para la 2.7 actual y para la 2.8, y lo pueden adquirir, la versión en papel a 300 pesos, la versión en disco a 100, se los recomiendo ampliamente, y a quienes les interese, por ahí traigo algunos ejemplares, con lo cual me pasé 3 minutos del tiempo que me habían asignado, pero le regreso la palabra a los moderadores. Valero, él ya lo dijo, se nos olvidó presentarlo como, bueno, es el traductor de Moodle al mexicano. Y eso se dice fácil, pero una de las cosas más molestas de las primeras veces que utilicé Moodle era que peor que estuviera que en inglés es que estuviera en español de España. Y eso sí era un grave impedimento para utilizarlo. Entonces, en alguna ocasión, en mi caso, yo me puse a retraducir algunas cosas que eran incomprensibles, pero bueno, no de una forma metódica, y el doctor Valero sí se tomó el asunto con seriedad, y bueno, logró, no es cualquier cosa, no solo hizo la traducción, que es importante, sino que además logró incorporarse al proyecto de traductores de Moodle, y entonces cuando instalan hoy en día el Moodle, la traducción que ofrece es la de español de México, como una posibilidad, y ya redondea mucho más el trabajo del que va a instalar por primera vez el Moodle, en el sentido de que no tiene que pelearse con un idioma que se parece al nuestro, pero que no es. Entonces le agradezco mucho al doctor Valero su presentación, y le cedo la palabra a la doctora Mari Carmen González Videgaray, cuya experiencia en
plataformas es muy amplia. Solo quiero decir una cosa, me quiero disculpar, en particular yo, porque invité a algunas personas para que hablaran aquí en favor de otras plataformas. Y bueno, algunos no pudieron venir y ni modo, no pasa nada. Pero no invité a quien usa Camilo en la UNAM, y quiero extenderles una disculpa a la FES Zacatlán y a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, perdón, Aragón, y a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, porque me hubiera gustado que estuvieran en este debate, pero me pareció una grosería invitarlos de ayer para hoy, entonces no lo hice, pero sí quiero extenderles una disculpa. Y le cedo la palabra sin más a la doctora González Videgaray. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a Rebeca y a Max por la invitación, a la doctora Zubieta que ha estado aquí con nosotros hace unos momentos. La verdad es un gusto participar en esto, siempre estos eventos que se organizan somos verdaderos fans. La FES Zacatlán pues ha estado, como dice Rebeca, casi de ajonjolí de todos los moles. Nos gusta mucho participar y bueno, realmente yo también soy Moodle fan. Pero pues sí traté de hacer como una investigación bastante completa acerca de las otras plataformas. Espero que les parezca interesante y que la podamos dialogar. Lo que yo hice fue abocarme a revisar en cuanto a la investigación científica actual, qué se ha investigado sobre cada una de las plataformas que se discutieron en el seminario. Les voy a platicar cómo hice yo mis búsquedas para que ustedes puedan hacerlas si las quieren hacer personalmente y comparar un poco lo que se ha investigado desde el punto de vista más formal y riguroso sobre cada una de las plataformas, qué sugiere la literatura de más alto nivel sobre esto y bueno, finalmente qué podemos concluir. En este sentido, pues si nosotros nos imagináramos todo lo que el hombre desconoce, podríamos ubicarlo en esa especie de nube oscura, ¿no? Que es todo lo que el ser humano desconoce, que debe ser una cantidad de cosas inmensa, ¿no? Es todo lo desconocido, misterioso y por conocer. Y ahí seguramente lo que conocemos es una pequeña zona, una zona chiquitita, que es lo que el ser humano conoce y maneja. Y hay una orilla que delimita, ¿no? Entre el conocimiento y lo desconocido hay una pequeña franja que se llama la frontera del conocimiento. Cuando nosotros investigamos y buscamos información, la información sobre el conocimiento ya establecido está en los libros, pero la información sobre esa frontera del conocimiento, no sé si ustedes ubiquen dónde está. Donde se presenta, se da a conocer la información que está en la mera frontera, lo último, lo más vigente, lo más efervescente del conocimiento, ¿en dónde se publica? ¿En dónde? En los congresos, ajá. Sí, básicamente se publica esto en los artículos de investigación en revistas especializadas. No son libros, porque los libros tardan mucho en publicarse, como platicábamos hace rato. Un libro ágil, ¿no? Tarda más o menos un año. Entonces, los libros cuando salen ya están atrasados. Los artículos de investigación son la información más reciente y la información directa del conocimiento. ¿Dónde encontramos los artículos de investigación? Bueno, pues no están directamente en Google. Si ustedes hacen una búsqueda en Google no los van a encontrar. O van a encontrar algunos de puritita casualidad. La UNAM paga los mejores servicios del mundo para recuperar artículos de investigación. Esos dos servicios, uno de ellos es el Web of Science, que es el Ferrari o el Rolls Royce, es lo mejor. Es un servicio carísimo que muy pocas universidades tienen y que la UNAM paga para nosotros. Lo único malo es que luego lo paga y nadie lo usa, ¿verdad? Porque no lo conocemos, o sea, no es porque no queramos usarlo, sino porque no lo conocemos. Este servicio, si ustedes entran desde de alguna dependencia de la UNAM, pueden entrar, pero desde algún lugar fuera, un café internet, no van a poder entrar porque no están registrados como UNAM. Sin embargo, hay una forma de acceso remoto también gratuita, registrándose. El otro servicio se llama Scopus y los dos sirven para lo mismo. Nada más que el Web of Science agrupa a los artículos científicos de más alto nivel y Scopus tiene un poquitito de más manga ancha, agrupa más artículos, pero en particular pudiera ser que nos interese un poco más porque también agrupa la literatura en español. Web of Science casi se va con puros artículos en inglés, tiene algunos en español, pero casi la minoría, y en cambio Scopus es un poco más amplio. ¿Qué hace Scopus? Tú buscas un tema, buscas una palabra clave y te da la información, pero no la información de Google, te da los artículos de investigación de altísima calidad con arbitrajes, con dictámenes que se tienen registrados. ¿Qué fue lo que yo hice? Bueno, hice perfiles de búsqueda
sobre cada una de las plataformas libres que se discutieron en el seminario para ver qué artículos de investigación se han escrito sobre cada plataforma. En el caso, por ejemplo, de Sakai, la palabra Sakai se usa para otras cosas aparte de la plataforma, entonces tuve que hacer una búsqueda más específica agregándole Virtual Learning Environment y otras palabras. En el caso de Camilo no hay problema, Tutor, Moodle son palabras únicas, pero por ejemplo .learn sí necesitaba porque se usa para otras cosas, entonces había que afinarlo. OpenMOOC y Claroline se pueden usar perfectamente. ¿Qué haces? En estas ventanitas que vieron ustedes aquí de búsqueda, se coloca la palabra clave y te arroja qué artículos se han escrito con esa palabra clave. Entonces perfectamente se puede saber qué se ha escrito sobre cada plataforma. Miren, es bien interesante. En el caso de Moodle, bueno, pues Moodle definitivamente arrasa. En Web of Science hay 135 artículos de altísimo nivel. Si ustedes quieren saber lo mejor de lo mejor que se haya escrito recientemente sobre Moodle, son estos 135 artículos. Los 1597 de Scopus también son muy buenos, pero abarcan mucho más revistas. Vean el segundo lugar, en ambos casos quedó exactamente la misma estadística, Sakai, después Claroline, Atutor, Camilo, .learn y OpenMOOC. Los últimos, pues prácticamente nadie ha hecho investigación científica sobre ellos, lo cual nos habla también de que tienen muchísima menos difusión y menos uso. En el caso de Moodle hice un poquito más de profundo el análisis porque es el que más usamos y ustedes pueden ver aquí, miren, esto está por años, están los artículos, empiezan en 2004, cuando se empieza a escribir acerca de Moodle, suben muchísimo, bajan un poquitito en los años recientes y no nos asuste esa caída en 2014. ¿Qué es lo que pasa con 2014? Pues que espérenme, o sea, apenas vamos en 2014. No quiere decir que se haya escrito poco, es que apenas el año va avanzando. Realmente lo que veríamos es como que está tendiendo a estabilizarse la cantidad de investigación que se hace sobre Moodle, pero sigue siendo pues la más avasalladora. ¿Sobre qué área se escribe con Moodle? Bueno, por ejemplo, en el área donde más se investiga el uso de Moodle es en ciencias de la computación. Es el área donde más se ha hecho investigación acerca del uso de Moodle. Profesores, por ejemplo, ¿no?, que usan para enseñar ciencias de la computación, usan Moodle y reportan sus hallazgos. En segundo lugar, interesante, ciencias sociales, ¿no? Muy interesante, que es el segundo uso de Moodle. En ingeniería, matemáticas, negocios, medicina, ciencias de decisión, artes y humanidades, psicología, agricultura y ciencias biológicas. Entonces ahí podemos ver un reflejo de en qué áreas es donde más se está utilizando Moodle y por lo tanto los entornos virtuales. Las revistas que más han publicado sobre Moodle. En este caso, bueno, las tres primeras tienen que ver con lo que decías tú, ¿no? Los congresos, son más bien memorias de eventos en congresos. Y la cuarta, que se llama Computers and Education, es la reina. Si ustedes quieren publicar sobre Moodle o sobre algún ambiente virtual, deberían querer publicar en esta revista Computers and Education, porque es la revista que tiene mucho más impacto y mucho más dedicación a ambientes virtuales. El nombre es lógico, ¿verdad? Computadoras y educación. Y luego, bueno, tenemos algunas otras revistas, son de las revistas más importantes del mundo que publican sobre Moodle. ¿Qué países? Primero, número 1 de países que publican investigación seria sobre Moodle, España, Estados Unidos, pero bastante menos, Reino Unido, Italia, Brasil, China, Portugal, Alemania, Japón, Grecia y pues Australia. ¿Por qué Australia no nos sorprende? ¿De dónde es Moodle? Es australiano, entonces no nos sorprende. Y lo curioso es que, aunque ustedes vean que la literatura se publica en inglés, la gran mayoría lo están publicando los españoles. Decía muy bien el doctor Valero que realmente España es un país que participa muchísimo en el uso de Moodle y ahí se ve claro. Bueno, y México no aparece. México sí tiene, pero como un artículo, ¿no? Entonces necesitamos participar mucho más en esto. No, porque no es artículo, es libro. Estos son puros, ahí no están contabilizados libros, son puros artículos de investigación. Sí. Luego, en instituciones con más publicaciones, la Universidad de Salamanca, Cataluña, la UNED, que es de España también, de Belgrado, de Córdoba, universidades brasileñas, ¿no? Entonces vemos el dominio de España, es la que está haciendo investigación científica sobre Moodle a pasos agigantados. Los autores, ahí tenemos autores, en su mayoría son españoles, tenemos también algunas gentes
de otros países, pero la gran mayoría de los autores son españoles, y lo que tienen ustedes del lado derecho en la franja es cuántos artículos han publicado. Quiero decirles que publicar a este nivel en revistas que estén catalogadas aquí son publicaciones muy, muy duras. Es muy difícil publicar aquí, tienen un arbitraje muy estricto, realmente son autores muy buenos. Estos son los artículos más citados. La gente que ha leído los artículos, lo que más se ha citado son estos 5 artículos. El primero tiene que ver con minería de datos, por ejemplo. El segundo con un enlace muy interesante entre Moodle y Second Life. Es una investigación interesantísima, ¿no? El tercero es de física. El cuarto es una cuestión que tiene que ver con electrónica. Y el quinto, si ya está uno listo para usar Moodle. Del lado derecho pueden ver cuántas citas ha recibido cada artículo. Y bueno, no es casualidad que los 3 primeros artículos que tienen más citas son los de la revista Computers and Education, que es la campeona en estas cosas. Ok, bueno, ya entrando un poco más a la comparación de las plataformas, si revisa uno estos artículos de investigación, hay artículos de investigación específicamente hechos para comparar plataformas. Por ejemplo, este es un artículo de Bélgica de 2010 que hace un estudio muy serio, define todo un procedimiento para comparar las plataformas y llega a la conclusión de que el mejor es Moodle, después atutor, después Blackboard y bueno, todo lo que ven ahí. Estos ya son artículos publicados, ahí está la cita completa, donde se puede consultar exactamente cómo hicieron este estudio. Este es otro bonito estudio que está hecho en universidades de España. Aquí, por ejemplo, encuentran, si se fijan, los 2 puntos más altos son los 82, no están en orden. El 82.7 son los que tienen mayor funcionalidad y son .learn y Moodle. Son los que resultan campeones, seguidos en este caso por ILIAS, que creo que ILIAS no se manejó, ¿verdad?, dentro del seminario. Pero bueno, aquí sale muy bien calificado ILIAS y se tienen las funcionalidades evaluadas por plataformas españolas. Este es un artículo súper completo, que es un artículo de 2007 que hace un comparativo. Hace un comparativo en el sector privado y en el sector público. Yo me fui al del sector público porque, bueno, finalmente estamos en la UNAM, que es una universidad pública. Y en este caso, ellos se encuentran como mejor ILIAS, en segundo lugar Sakai y en tercer lugar Moodle. Pero claramente ponen ahí un recadito de que tiene un punto adicional ILIAS porque maneja todo lo que son competencias, pero que realmente en la parte de abajo se explica que Moodle, bueno, es el que se lleva en general sobre otras cosas las mejores calificaciones. Esto se los comento porque, bueno, uno de repente dice, esto es porque a mí me gusta, esto es porque yo lo quiero, pero estos ya son estudios comparativos muy completos y muy serios. Bueno, ¿qué vemos aquí? En primer lugar, pues parecería que Moodle sigue siendo el rey. El doctor Valero les dio algunos datos muy interesantes, ¿no? El número de descargas, el número de usuarios, el número de plugins, el número de traducciones, que todo eso habla del enorme ecosistema que está alrededor de Moodle, la cantidad de gente fabulosa que participa, que crea, que contribuye, y eso hace que pues sea definitivamente la plataforma por el momento campeona. Muchísimas personas están estudiando Moodle, como ustedes pudieron ver, no solo usándolo, no solo aplicándolo, sino estudiando el funcionamiento de Moodle. Sí hay una carencia tremenda de participación por parte de México. Definitivamente tenemos que incorporarnos a escribir este tipo de artículos y publicar en este tipo de revistas. Son revistas muy estrictas, muy rigurosas, pero se puede publicar en ellas y definitivamente hay que hacerlo, hay que participar en la discusión mundial. Nos decía el doctor Valero que somos el 5º usuario del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que no estemos participando también en la investigación, ¿no? Tenemos que estar en todos los frentes. Hay que seguir evaluando las plataformas porque este es un camino que no se acaba. Las plataformas siguen mejorando, siguen saliendo nuevas plataformas. Inclusive, bueno, este seminario ha sido una excelente iniciativa, pero como decía la doctora Subieta, pues esto no se acaba. Porque viene Google Classroom, que ya lo vieron por ahí, ¿no? Ya vieron que Google presenta ya su plataforma. Ellos lo que hacen es aprovechar toda la infraestructura que ya tienen de Google Drive, de Google Hangouts, del propio correo electrónico, etcétera, los círculos de Google. ¿Para qué? Para que todo eso en conjunto se una a una plataforma que pudiera ser muy poderosa. No creo que por el momento sea una decisión muy inteligente migrar de Moodle a Classroom, pero ya veremos, ¿no? Cómo evoluciona esto, hay que estar muy, muy atentos.
Y bueno, copiándole al doctor Valero, porque siempre hay que copiar a la gente que hace cosas interesantes, nosotros tenemos en la FES Acatlán 3 libros. Uno se llama Moodle para directivos, es un librito pequeño. Ese, ¿saben para quién es? Para sus jefes que luego no entienden nada y que no entienden por qué necesitan apoyarlos y por qué tienen que dar dinero y recursos y tiempo y horas y todo eso. Ese está dirigido a la gente que no es el administrador, que no es el usuario, que no es el profesor, pero que toma decisiones importantes acerca de Moodle. Creemos que ese es un hueco, porque mucha gente de verdad tiene que tomar las decisiones importantes y no tiene muy claro de qué estamos hablando, ¿no? El de en medio es un libro mucho más teórico-técnico que se llama Ambientes Virtuales y Objetos de Aprendizaje, que es un libro donde se habla en general de plataformas, de ambientes, de objetos, y bueno, se especifican cosas particulares de Moodle, pero en un entorno como más completo, ¿no? Un entorno, un contexto académico de definiciones, se define qué es un ambiente virtual, qué es un objeto de aprendizaje, qué es la interoperabilidad, qué son los estándares, todas estas cosas que es importante saber. Y el tercero, yo espero que nos lo entreguen, salud, la próxima semana, está fresquecito, se llama 100 buenas prácticas para usar Moodle. Nosotros, bueno, hemos estado usando Moodle desde 2005 de manera continua y bueno, eso finalmente será bueno o será malo, pero le genera a uno mucha experiencia y esa experiencia la hemos pues resumido en ese pequeño librito. Los 3 son libros también de PAPIME, de proyectos de la UNAM, están publicados y se venden en la FES Acatlán. Pero bueno, pues con mucho gusto yo les dejo también los datos de nosotros, bueno, son mis datos y nos pueden contactar a través de Rebeca o de Max. Y esos libros, bueno, pues esperamos que sean de mucha utilidad, como ustedes saben, pues son económicos y tienen además 50% de descuento de los universitarios, entonces son libros muy, muy accesibles, ¿no? Y bueno, pues estamos a sus órdenes para seguir. Gracias. Bueno, pues ahora el planteamiento es, qué bárbara, exacta. Ahora el planteamiento es entrar a una dinámica de conversación entre nuestros ponentes y al terminar esta dinámica de conversación involucrar a nuestros participantes aquí en la sala y quienes estén en línea. Entonces, la intención es que entre ustedes, comenten las participaciones del otro ponente un poco en sentido crítico, bueno, pues ¿qué podemos hacer en términos de mejoras, de tendencias, de retos que fueron los temas que se trataron? Si empieza el doctor Valero, exacto, y tiene gracias. 5 minutos. Bueno, yo quisiera preguntarle a la doctora María Carmen, que además de esta magnífica invitación para que escribamos en revistas de muy alto nivel en idioma inglés, ¿podemos hacer otra cosa los que no escribimos bien en inglés? ¿Qué cosas podríamos nosotros como simples profesores o administradores de Moodle de una dependencia chiquita y con casi nulo presupuesto hacer para contribuir a la difusión del conocimiento de Moodle en idioma español, que no fuera una publicación arbitrada a la que no sabemos cómo acceder? Contestamos, ¿no? Bueno, a lo mejor es duda de muchos, ¿no? Y yo creo que es muy buena pregunta. Miren, en primer lugar, no es tan difícil. Simplemente hay que, pues, ver, por ejemplo, entra uno a la revista y ve las normas para los autores. Muchas veces lo que nos detiene, y justamente el doctor Valero es pues una persona yo creo que muy apropiada para no detenerse, es el idioma, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, pero ¿por qué en inglés? Se tiene que escribir en inglés porque como son revistas internacionales, son para que los lean los coreanos, los africanos, los de Asia, los de Europa, los de todo el mundo. Y el idioma, la lengua franca, es inglés. Nos guste o no nos guste, es en lo que todo el mundo lee y escribe en el mundo. Entonces, si queremos que nuestros artículos tengan impacto y sean realmente leídos por las personas indicadas, hay que hacerlos en inglés. Bueno, una primera sugerencia, hagan equipo. Yo lo que he hecho es juntarme con gente que maneja muy bien inglés y
apropiármelos como coautores para que me ayuden a revisar mis documentos. Pero además acabamos de tener la suerte de entrar a un proyecto, una intención del rector que se llama Academic Writing, y creo que vamos a tener mucho apoyo en toda la universidad para escribir en inglés. Uno puede hacer sus garabatos en español y acercarse a los centros de idiomas para pedir apoyo en la traducción, no para que te escriban el artículo, por supuesto, eso lo hace uno, pero sí para que te hagan traducción, para que te revisen, para que te guíen, ¿no? Porque definitivamente hay revistas internacionales de mucho prestigio que publican en español, también existen revistas españolas, pero yo los invitaría a sí pensar en escribir en inglés por la cantidad de lectores. Se pierde uno de muchos lectores si nada más. Si escribes en inglés, te va a leer gente de todo el mundo, de todas partes. En español se te reduce el mundo a un mundo subconjunto. Yo creo que vale la pena hacer la lucha. No es demasiado difícil. Quien tiene facilidad de escritura como tú y facilidad de idioma como tú, puede perfectamente incursionar. Un artículo es un documento de 10, 12 cuartillas a diferencia de un libro. Entonces no es tan pesado, y lo que hay que hacer es seguir muy cuidadosamente las normas que dan las revistas, los cuidados, y tiene altas posibilidades de ser publicado, ¿no? Yo los invitaría a intentarlo y no detenerlos. Si quieres, entonces vas tú. Ok. Bueno, a mí me gustaría decirles que realmente, bueno, yo le tengo una admiración muy grande al doctor Valero, porque hemos estado viendo un poco a la distancia en el seminario que dirige Rebeca, su trabajo, y bueno, él está de verdad dedicado de una manera impresionante a Moodle. Una de las razones por las cuales yo me lancé a esta aventura, que ya dijo la doctora Subieta que parece sí tener futuro, que es hacer un censo de ambientes virtuales o plataformas en la UNAM, una de las razones por las que yo me lancé es porque yo he observado que gente que tiene un perfil extraño se enamora de Moodle. Yo veo bastante lógico que un ingeniero en computación, un agente de programación, se meta a Moodle, se meta a administrarlo, se meta a modificar cosas, se meta a instalarlo, se meta a hablar de servidores, me parece más o menos natural. Pero un agente de veterinaria es un poco raro, ¿no? Y bueno, yo me he encontrado en el camino a gente de arquitectura, a gente de idiomas, que se dedica a esto, está completamente dedicada a Moodle. A mí me gustaría mucho saber qué fue lo que movió al doctor Valero a meterse a este campo tan particular y en alguna medida tan ajeno a su propia disciplina. Serendipia es una palabra muy interesante del idioma español, algo que se encuentra sin estarlo buscando, pero lo encuentra una persona que sí estaba preparado para identificarlo. Y por azares del destino, hace algunos años, fue designado rector de mi facultad de veterinaria el doctor Trigo, el cual fue mi asesor de tesis hace 25 años. Entonces se le ocurrió la genial idea de encargarme a mí el centro de cómputo, como jefe de cómputo. Y ahí encontramos que estábamos en el siglo XIV, llegando al XV, sumamente atrasados, y obviamente yo traté de encontrar a alguien que me ayudara, un buen ingeniero. Encontré un excelente ingeniero, y por razones propias de la burocracia universitaria que no viene al caso, no lo pudimos contratar. O sea, 7 meses, desastre, no lo pudimos contratar. Pero, de todos modos, logramos pagar un poco, y una de las sugerencias que nos hizo: mire, doctor, hay una plataforma muy bonita que se llama Moodle y que corre en cualquier máquina cucha. Entonces yo tenía una computadora antigua que yo había desechado, que mis sobrinos no querían porque era muy limitada, y le dejé esa computadora, le instaló un Moodle y me dice, y luego me habla por teléfono y me dice: mire, entre aquí, póngale acá, el password es este, y eso es todo, amigos. Y así empezamos a utilizar Moodle. Yo daba la clase de patología, las enfermedades de los animales, pero también, como corrimos al antiguo jefe de cómputo, me encargó servicios escolares que diera la materia de informática veterinaria, de la cual yo no tenía la más remota idea. Y se me ocurrió usar la plataforma para suplementar o ayudar mi enseñanza de informática, lo cual es muy lógico, y de patología,
pues no era lógico, pero dije, yo la uso, yo voy a aprender este juguetito. Total, no estoy gastando recursos universitarios, no me pueden regañar por echar a perder nada, porque no me dieron nada. Y vi que, pues sí se podía hacer, se podían poner cosas, y una de las primeras cosas que vi que se podían poner era lindas fotos. Entonces, mi materia, que es enfermedades, estudio de enfermedades, la verdad es que las enfermedades platicadas son aburridísimas. Pero si uno ve un caso de una enfermedad es tan impresionante que no se le olvida si uno es estudiante de esa cosa. Entonces el uso de imágenes para la enseñanza de mi materia, pues a mí me gustó, se me hizo divertido. Y un día una maestra de anatomía estaba ahí, oye, ¿qué estás haciendo? No, mira, estoy jugando con plataforma que es muy divertida. ¿Y esto se puede usar también para anatomía? Es bien fácil, mira, clique. Y como no teníamos material, dije, ahorita nos robamos de Google unas imágenes, acarreo, clique, y ahí está, mira qué bonito, ya le puedes enseñar a los muchachos, y es más fácil aprender con fotos. Oye, sí, fantástico. Y algo que yo encontré en el ejercicio de la difusión de Moodle es que un factor que contribuye muchísimo al crecimiento de Moodle es el factor de envidia entre los mexicanos. Si alguien tiene algo bueno, bonito y gratis, les da envidia a los demás, los cuales no quieren quedarse atrás. Y preguntan, oye, ¿cómo es posible que esa gorda fea le pusiste un curso tan bonito de anatomía? No, no es gorda fea, está pasada de buena, etcétera, etcétera. Pero es muy fácil, y si ella pudo, pues tú con más razón vas a poder, porque así somos de envidiosos algunos mexicanos. Entonces, ahora sí que corrió de boca en boca, y simple y sencillamente por envidia, y empezó a crecer. Creció tanto que obviamente se cayó el servidor. Cuando se cayó el servidor, que era una máquina cucha, el doctor Trigo me regañó. Oye, dicen los alumnos que no sirve el servidor. No, pues es que se descompuso el disco duro porque no está hecho para eso. Bueno, ¿y qué necesitas para arreglarlo? Digo, ya te estás tardando. Dice, pues dame billetes para comprar un disco duro bueno, un servidor bueno. Dice, no tienes llenadera. Bueno, está bien, te doy ahí esta lana. Entonces nos dio una lana y funcionó muy bien la enseñanza asistida por Moodle. Así empezamos. Pero ya saben cómo es uno de ocioso. Se pone a ver las características de Moodle y resulta que hace preguntas para examen y califica automáticamente las de opción múltiple. Entonces, yo empiezo a hacer mis exámenes sobre informática veterinaria y sobre patología. Hablo con mis compañeros patólogos. Odiábamos la calificación de exámenes, porque como algunos estudiantes son muy propensos a transmitirse las preguntas y respuestas de un grupo a otro, era un copiadero espectacular. Entonces teníamos que hacer el examen departamental los sábados y quedarnos a calificar hasta que hubiéramos terminado de calificar. Eso era horrible, horrible. Además que luego no nos poníamos de acuerdo cuál era la respuesta correcta. ¿Quién inventó esta pregunta y cuál creen que es la respuesta correcta? Es que la respuesta es tal. No, yo leí un libro que más bien creo que no. No, yo vi 5 casos que demuestran todo lo contrario. Unas discusiones espectaculares y anulábamos la cuarta parte del examen. Eso yo imagino que no pasa en casi ningún lado, ¿no? Estoy hablando de una universidad ficticia, una facultad imaginaria, una materia inexistente. Pero después nos dimos cuenta que Moodle te permite analizar, hacer el análisis de ítems de las respuestas y detectar cuáles preguntas no fueron eficientes, y estas las puedes corregir para el siguiente examen. Y el hecho de que la máquina califica automáticamente y el alumno sabe su calificación, nos ahorra muchos problemas. Si después viene una queja ante consejo técnico porque el maestro me tiene tirria y me reprobó, podemos demostrar que ahí está el examen y que no hubo sesgo en la calificación y que ningún ayudante de profesor favoreció a sus cuates y lastimó a sus enemigos. Entonces los exámenes en línea fue el siguiente gran paso y fue un éxito rotundo. 10 de cada 10 maestros estaban felices de que la máquina calificara y ellos no tuvieran que arrastrar el lápiz. A los exámenes obviamente les pusimos fotos y las fotos se veían muy bien.
Después encontramos que los alumnos copiaban. Yo no sé por qué pasa eso. Y yo no creo que pase en ningún otro lado, ¿no? Yo imagino que en sus sitios de trabajo los estudiantes jamás han copiado, ¿no? Entonces se sentaban en el monitor, tenían una vista de águila, y una vez me comentó un alumno, no, es que mire doctor, en la pantalla se ve más nítido, es más fácil ver qué cosa está seleccionando. Entonces yo veo una foto donde sale un orangután, y yo veo que eligió la respuesta más chiquita. Entonces yo sé que la respuesta correcta es la más chiquita. Acá, hijos, chamacos traviesos. Entonces empezamos a diseñar exámenes tipo A y tipo B. Entonces usábamos la misma foto del orangután, pero en algunas la respuesta correcta era la chiquita y en otras era la largota. Entonces de esa manera los alumnos que se pasaban las instrucciones para hacer trampa en el examen, pues les iba como en feria si no estudiaban. Y así fue una larga serie de eventos afortunados y nos fue muy bien, fue una larga serie de éxitos, pues hasta que le pidieron la renuncia al jefe, al ingeniero de cómputo maravilloso que teníamos, y yo ahí detengo mi participación. Ya queda censurado. ¿Quieres comentar algo? ¿O pasamos la Pasamos, me voz parece al- muy bien, me parece muy bien. Sí. Bueno, pues entonces empezaríamos con 3 preguntas de los participantes. Muy bien, a ver, paso el micrófono. Bueno, aquí no son preguntas, un poquito es un complemento, que creo que sí es muy importante. Esta es una discusión de un seminario de plataformas libres, creo que se trataron muchas plataformas y sobre todo temas muy importantes que no se están tratando ahorita, que a mí sí me gustaría complementar, de hecho tengo 8 puntos. El primero respecto a la documentación que se tiene de las plataformas, creo que es un problema muy grave de todas las plataformas. El hecho de que ya en artículos científicos pues ya se hable un poquito de tecnología pues es también relevante. Más bien hay que buscar también las revistas de educación y las revistas de tecnología que hablan sobre la tecnología para la educación, ¿no? Hay una muy importante que se llama Educause. Bueno, en esta revista lo que más se publica es acerca de Sakai, y sobre todo acerca de una nueva fundación que se llama la Fundación Apereo, donde Sakai es parte de esta fundación. Y bueno, ahí se discuten muchos temas de manera separada, que eso es muy importante. O sea, cuando tú vas a evaluar una plataforma, aquí también hay temas que no tocamos y que se me hacen muy, muy importantes, que yo esperaba discutir en el foro o algo así cuando entraran a evaluar las plataformas, porque la verdad la mejor manera de evaluar una plataforma pues es probándole, entrándole y viendo cómo funcionan, ¿no? O sea, nada más leyendo cómo funcionan pues siempre es difícil, ¿no? Actualmente estamos viendo que la educación está cambiando de una forma tremenda gracias a la tecnología. O sea, cuando la educación es de las profesiones más antiguas que existen, ahorita la tecnología, el hecho de ese ejemplo de exámenes que estás dando, el hecho de la nueva herramienta de tareas colaborativas que ya surge en distintas plataformas, y que cambian la forma de enseñar del profesor, o sea, que le dan un nuevo panorama, un nuevo horizonte, es muy importante, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que evaluar en una plataforma cuando tú estás viendo las distintas formas de enseñanza. Otra cosa muy importante de evaluar en una plataforma es qué es lo que quieres, ¿no? América Latina, y es lo que he insistido mucho durante todo este tiempo, está retrasada en cuanto a la multimodalidad. Se separa mucho la educación presencial de la educación a distancia, de la educación continua, y no se ha sabido, al menos en la UNAM, aprovechar el potencial que tienen muchos profesores en distintas áreas con la tecnología. Es decir, si un maestro de veterinaria, un maestro de derecho, un maestro de filosofía quiere en realidad plantear su clase y abrirla a distancia, tiene que recurrir a otros métodos. Actualmente estamos trabajando con Enrique Dussel,
que tuvo que recurrir a una plataforma española que sí le soportaba a los 20,000 alumnos con los que estaba trabajando en un seminario libre de filosofía que dio. La UNAM no se lo pudo soportar, y la UNAM no tuvo en realidad la tecnología con que guardar eso, ¿no? Vemos proyectos muy grandes y muy importantes, libres. Estamos hablando aquí de la libertad, ¿no? De la educación, del impacto que tiene en la sociedad la tecnología para la educación, y cómo vamos a aprovechar esas plataformas libres, cómo vamos, que no importa cuál sea. Ahorita ya existe un concepto también muy importante que no se ha tratado mucho, que es el de Learning Tools Interoperability, la interoperabilidad que tienen las plataformas para que, no importa si usas Moodle, no importa si usas Akai, no importa si usas Chamilo, lo que importa es que sea libre. O sea, lo que importa es la institucionalidad que tú estás trabajando en una base de datos que tú estás creando, que no lo tiene Google Classroom. O sea, y te estás casando con Google y le estás dando toda tu información a Google. Eso es algo muy importante. O sea, la independencia y la libertad que tienen las instituciones con el software libre, eso es un tema a tratar muy importante en la evaluación de una plataforma libre, ¿no? Entonces, y sobre todo el número de usuarios al que quieres llegar. Lo que mencionaba de filosofía es muy importante, porque ¿qué tanto nos preocupamos en la UNAM, en educación a distancia y en educación continua, de llevar la tecnología al aula presencial, de llevar la multimodalidad? O sea, de que un alumno que está trabajando en el aula presencial pueda tomar una carrera, una materia a distancia al menos, porque quizá no se puede trasladar, o quizá, bueno, no sé, en la Facultad de Ciencias ahorita estamos trabajando, hay 5 campus de una sola carrera, ya está en Morelia, en Yucatán, y pues de repente, si el maestro graba su clase y da todos sus materiales, que el otro maestro pueda compartir esos materiales, y todos son de la UNAM, desde la UNAM, y se crea un concepto que aquí tampoco se trató, que es un concepto muy importante que vaya más allá del LMS, que es el concepto de CLE, Collaboration Learning Environment, ir un poquito más allá a lo que es la herramienta para el aula. Es qué pasa con las herramientas, con la integración de las tecnologías que tienes para llevarlos para más bien manejar las tecnologías como instrumentos de integración, ¿no? Cómo tú aprovechas y datas toda esa información de manera institucional, ¿no? Entonces, bueno, algo que habla mucho de esto es la Fundación Apereo. No es solamente Sakai, ahorita ya hay más de 8 productos diferentes libres en el canal de la apertura de la libertad. Hay otros programas también muy, muy importantes, ahorita que estabas mencionando lo de las librerías, y sobre todo que es el programa PKP, el Public Knowledge Program, donde de manera libre se está compitiendo ya con programas totalmente cerrados, totalmente donde el arbitraje es a veces muy dudoso para América Latina, sobre todo, donde se empiezan a abrir ya librerías y programas con motores internos de búsqueda e indexaciones hacia los mejores arbitrajes y hacia las mejores revistas, ¿no? Entonces, ¿cómo consideramos, en realidad, si estamos estudiando plataformas libres, todos estos conceptos que son muy importantes y que se deben tratar y que se deben de evaluar en una plataforma, ¿no? Entonces, bueno, yo como sugerencia voy a subir estos temas a las cuentas que les di. Sí creo que son muy importantes. Otro tema así de 1 minuto nada más. Sí, es la importancia, que es un tema muy, muy fuerte. El que sea libre no quiere decir que el programador no cuesta. O sea, ya la plataforma que utilices, en realidad la institución se debe dar cuenta que debe invertir en gente, que es muchísimo más importante invertir en la gente que invertir en el hardware, ¿no? El programa de UNAM Online, pues sí es una inversión gigante en hardware que no tiene inversión en gente. Entonces, ¿cómo hacemos conciencia de que el programador cuesta, el programador quiere ganar bien y va a ganar bien? Y pues es lo más importante
que hay que hacer también dentro de una evaluación de plataformas, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Una más, a ver. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas felicidades por sus presentaciones que son y nos han dejado, estoy seguro a todos los que estamos aquí presentes, muy buenas ideas. Bueno, a mí me gustaría, son dos preguntas. Una, dentro de la experiencia que ustedes ya tienen utilizando plataformas educativas, ¿cuánto es el tiempo que ustedes consideran que es pertinente para poder pasar de una versión a otra? Cuando estamos en una institución educativa como la UNAM, en la que los procesos pueden llegar, hay licenciaturas que se pueden dar en 4 años, otras en 4 años y medio, otras que terminan en 5, y además en la educación en posgrado, ¿qué tan pertinente es llevar el mismo ritmo de los avances, de las versiones de las plataformas dentro de los procesos educativos de la universidad? Eso por un lado, para los dos, ¿no? Y por otro lado, la administración educativa en la universidad implica no solamente las aulas virtuales donde se llevan a cabo las situaciones académicas formalmente, donde se llevan a cabo las tareas, los exámenes, los ejercicios de autoevaluación y diferentes actividades académicas, sino que también la administración educativa implica la gestión administrativa, que tiene que ver con procesos muy diversos, porque en cada facultad o en cada entidad universitaria se manejan diferentes estructuras administrativas, diferentes estructuras organizacionales, que implican procesos completamente diversos, ¿no? Como lo es la universidad. Para poder administrar o llevar a cabo la administración educativa como ahora se concibe dentro del modelo educativo SUAYE de la UNAM, tendríamos que considerar una plataforma educativa muy ad hoc, muy de acuerdo a la situación concreta de cada una de las entidades. ¿Cuál de las plataformas académicas que ustedes conocen creen que se pueda adecuar para poder incorporarla a esta diversidad tan grande de gestión administrativa de la administración de la educación? ¿Y qué tan pertinente creen que tenga que desarrollarse por la propia universidad una plataforma educativa o una plataforma tecnológica que coadyuve a la realidad concreta de la UNAM? ¿Qué tan pertinente lo creen? Ok, bueno, si quieres contestamos los dos, ¿no? Para dar cada quien nuestra opinión. ¿Tu nombre es cuál, perdón? Úrsula. ¿Y tú eres? Mario. Ok, pues para contestar a Úrsula y a Mario, en el caso de Úrsula, bueno, yo me identifico un montón con tus inquietudes. De todo lo que tú estás hablando es como el macroentorno de las plataformas, ¿no? Porque la plataforma está inscrita en un ámbito de gestión, en un ámbito académico, en un ámbito idealmente de libertad. Ahora, hay como equilibrios, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir que tengamos todos libertad de usar la plataforma que sea, suena muy bien, pero entonces tenemos la desventaja de que tal vez no sea tan fácil reaprovechar lo que se hizo en una, en otra, porque no hay interoperabilidad, porque son dos pues sistemas diferentes por X o Y, Z razón. De ahí justamente que estamos insistiendo tanto en esta idea de hacer un poco de censo y saber qué tiene, porque no solamente está sucediendo todo esto que dices, sino que además estamos duplicando esfuerzos. En muchas dependencias, seguramente que en ciencias están trabajando en cosas que estamos haciendo en Acatlán y no tenemos idea de qué está haciendo cada quien y no lo compartimos. Y eso es muy importante, tener como una política que empiece a dar fruto para que todos esos recursos sean aprovechables. Y además vienen problemas importantes de derechos de autor, de obra intelectual, porque todavía no se reconoce como obra intelectual todo lo que hacemos nosotros para Moodle, todo lo que se crea como cursos, como objetos de aprendizaje, como interacciones, como exámenes, etcétera, es obra intelectual y por lo tanto debe estar sujeta a reconocimiento y a pago de regalías, déjenme decirles, porque es obra intelectual y tiene que estar sujeta a un proceso de
no se llaman ISBN, sino DOI, que es Digital Object Identifier, que es el numerito como si fuera el ISBN de un libro. Todo ese camino nos falta por recorrer. Hay universidades, conozco, no voy a decir el nombre porque es la competencia, particulares, que están ya en sistemas donde le piden a todos los alumnos, por ejemplo, de licenciatura, que una de sus materias la lleven a distancia. Todas son presenciales y una cada semestre a distancia. Eso me parece que es muy interesante porque le da al alumno la oportunidad de forjarse como aprendizaje autodirigido, que eso es una cosa muy importante. Y también tenemos el problema administrativo de que no se puede transitar en la UNAM todavía de la universidad abierta y a distancia a la universidad presencial. La idea es que eso tiene que irse flexibilizando, que si un alumno de la distancia quiere tomar una clase presencial lo puede hacer y viceversa. Ese camino tenemos que andar. Es un camino muy importante, es un camino de flexibilidad y de libertad y de apertura que se tiene que dar y que tú estás marcando muy bien. De lo que dijo Mario, yo la verdad, en la parte que dices de las versiones, en teoría, pues para los usuarios, para los alumnos y los profesores, la parte de las versiones tendría que ser un poco transparente, o sea, ellos deberían de estar usando sin preocuparse de que el administrador ya cambió la versión el domingo en la noche que nadie estaba conectado y todos siguieron usando y nadie se dio cuenta. Así debería de ser. No siempre sucede así. Las actualizaciones pueden traer sorpresas desagradables, cosas que dejan de funcionar, sobre todo cuando usamos muchos plugins, se generan muchísimos problemas, ¿no? Entonces realmente, bueno, mi recomendación a lo largo de muchas experiencias de actualización, tuvimos un Moodle desde 2005 hasta, el mismo Moodle, quiero decirles, hasta julio de este año, y fue el mismo Moodle con puras actualizaciones y con 4,000 usuarios. Y la verdad, jaló porque jaló, pero ya la última versión que teníamos, que estaba funcionando, tuvo un problema de que empezó a tener un rompimiento de seguridad y cada día se nos generaban más de 1,000 usuarios fantasmas, ¿no? Entonces tuvimos ya definitivamente que desinstalar eso y instalar uno nuevo, pero funcionó casi 10 años con instalaciones sucesivas. Se pudo hacer, y para los usuarios era prácticamente transparente, ellos no se daban cuenta en qué momento hacíamos la actualización. Entonces, en teoría, yo lo que más recomendaría es, como decía, creo que el doctor Valero lo comentó, no irte a la última versión, sino a la anterior, a la que ya está un poquitito más corregida, más estable, más tranquila y todo, y ya que esté bien la que sigue, entonces la cambies. Y obviamente tener muchísimos cuidados y respaldos y todo para cada una de las actualizaciones. La parte de la gestión, la administración, justamente por eso hicimos este librito de Moodle para directivos y por esto que se decía de que al programador hay que pagarle. Moodle es gratis para instalarlo, se puede instalar en 15 minutos, sí, pero tener un ambiente virtual, tener profesores capacitados, alumnos que sepan usarlo, materiales valiosos, buenos exámenes, buenas interacciones, eso ni es gratis ni es instantáneo. Y eso es lo que tienen que entender las personas que gestionan y que administran y que muchas veces no tienen ni idea de la parte técnica ni tienen por qué tenerla. Por eso hicimos ese librito de Moodle para directivos, para llenar esos huecos, porque la gente que está tomando decisiones, no falta ahí algún aconsejador que les dice, Moodle es gratis, entonces no quieren pagar ni un quinto, y suena muy bien. Sí, pero espérate, o sea, ¿quién va a mantener Moodle? Es un trabajo de ama de casa, ¿no? ¿Qué pasa con el ama de casa? Cuando todo está bien, nadie la pela, nadie se da cuenta, pero cuando se acaba la ropa limpia, o cuando los trastes están sucios, todo el mundo da de gritos. Así es ser administrador de Moodle, ¿no? Cuando todo está bien, ni siquiera ubican que exista un administrador. Pero cuando algo falla, todo el mundo te da de gritos, te escriben a tu correo y quieren que les contestes en segundos. Entonces sí son cosas que la gente que toma decisiones debe entender. Y eso es labor de nosotros, que logremos comunicar esto a las personas que toman decisiones. Por experiencia personal, el contar con un excelente administrador de Moodle no se nota, pero cuando nos falta es muy evidente, muy evidente. Moodle ya tiene publicado, por ejemplo, en dónde está cumpliendo con estándares internacionales de aquellos que existen, y las áreas que está desarrollando más ahorita es accesibilidad a personas con capacidades diferentes. Inicialmente era una pesadilla para los débiles visuales y poco a poco se ha ido mejorando bastante. Ahora,
el intercambio de materiales entre uno y otro, lo que antes eran los objetos de SCORM, eso que está por escrito existe. Y siempre hay incompatibilidades extrañas, siempre hay problemas, es una realidad del mundo no perfecto en el cual vivimos. Pero sin embargo, algo que tiene Moodle es lo que yo mencioné. Moodle.net, la red Moodle, te permite hacer disponibles las copias de seguridad de tus cursos completos para que puedan ser levantadas en otro sitio. Y tú tienes que decir qué tipo de licencia vas a darle a tus materiales. Si va a ser de copyright, si va a ser de código abierto, si vas a usar ¿cómo es? Creative Commons, que es la más común, etcétera. Eso depende de ti. Por otro lado, en cuanto al cambio de versiones, la versión no actual, sino la anterior, es la que usa, por ejemplo, la universidad abierta más grande del mundo, que es la de Inglaterra, Open University, y ellos, cuando la van a implementar, lo corren en un servidor de mentiritas con cargas simuladas y demás, y encuentran los cuellos de botella del rendimiento, del desempeño. Tienen una gigantesca cantidad de alumnos. Una vez que ellos identifican los cuellos de botella en el código fuente, lo analizan y lo mejoran el desempeño. Los resultados son espectaculares. Los cambios que ellos hacen al núcleo del código de Moodle son muy importantes para sitios grandes. Entonces, la recomendación que yo haría para sitios grandes, con hardware muy pesado y que lo tienen en la rayita, usen la misma versión que ya aprobó, sancionó la Open University, usen la versión anterior a la actual. No sé si sea políticamente aceptable preguntarle a Max de Mendizábal, porque ellos tenían plugins que habían desarrollado a un costo interesante, especialmente para aquí, para la CUAED, y eso era lo que les impedía cambiar de versión. Los plugins se desarrollan de acuerdo a los requisitos de programación del PHP, y esos son muy fijos, y el poder adaptarlos a una nueva versión, generalmente el pago por el mantenimiento de plugins es un tema que él va a comentar. Bueno, gracias por dejarme el torito. Antes de contestar eso, que no me conviene contestar. No es cierto. Quiero plantearles 3 preguntas que hicieron en Twitter y me da mucha pena, y llevan ya un rato esperando. Y además son muy pertinentes. Voy a empezar por la última, que es si hay experiencias de integración de los LMS con sistemas administrativos de las universidades mexicanas. Esa ahorita lo platicamos. Luego preguntan también, aquí hay otra que sí, podría decirse que las instituciones hablan de los LMS mientras que los estudiantes usan Facebook, Twitter y otras plataformas de red social. También me parece muy pertinente. Nosotros a lo mejor seguimos clavados en eso. Y bueno, nada más un aviso, el doctor Arnaud se disculpa, se equivocó de hora, creyó que era a las 7:30 y era a las 17:30, es decir, a 2 horas antes. Y bueno, nada más para contestar rápido lo que dijo el doctor Valero. En la CUAED, en una parte de aquí, se hicieron modificaciones no en los plugins, que eso hubiera sido lo razonable. Se hicieron modificaciones directamente en el core de Moodle, lo cual, desde mi punto de vista, es suicida. Y de hecho sí fue suicida porque todavía tenemos algunos problemas con eso. Las migraciones llegan a durar hasta 2 años, porque aunque se tenían bien identificados los cambios al core, eran del orden de 19 cambios, y pues honestamente era una locura hacer esos cambios versión tras versión. Entonces, en este momento parte de mis responsabilidades es deshacer ese entuerto, y como política institucional de la CUAED vamos a utilizar versiones de Moodle sin modificar el core, nunca. Si necesitamos una funcionalidad adicional, la desarrollamos como un módulo.
de la forma que está prevista en Moodle. Y gran parte de lo que ya está hecho moderno ya se hace así. Entonces, cuando llega una nueva versión, migrarlo es relativamente simple y nos lleva poco tiempo. Cerramos huecos de seguridad principalmente y otros cambios de funcionalidad. Entonces, bueno, perdón por tomar estos minutos y les dejo estas dos preguntas a nuestros ponentes y ya cerramos, ¿no? ¿Puedes complementar con una preguntita, nada más para que sea más completa su respuesta? No te van a oír desde el streaming. Nada más es una pregunta. Es que vean, la pregunta se me hace importante porque pues veo que todos son pro Moodle, ¿no? Y yo soy totalmente anti Moodle. O sea, para mí Moodle no sirve desde que lo conozco, ¿no? Desde el 90. O sea, dije... No existía. No. Sí, pero ya se estuvo gestando y al integrar el PHP es lo que yo siempre estuve en contra, ¿no? ¿Saben por qué hago esta pregunta? Porque primero, aparte de la presentación de los artículos españoles, ahora las principales universidades españolas tienen Sakai. La Complutense, la Politécnica de Valencia, la de Lleida. Sakai se empezó a poblar en España en el 2009 cuando se desechó Moodle, ¿no? Cuando arranca en el 2007 la Politécnica de Valencia y en Universia se dice, bueno, un encuentro iberoamericano de universidades. La única que logró acuerdos fue la Politécnica de Valencia, porque lleva 2 años trabajando Sakai, ¿no? Luego el segundo punto, tuvimos un encuentro con el iMéxico a principios del 2009, 2008, donde se platicaba que Moodle iba a servir para iMéxico, y pues nunca sirvió, ¿no? Aunque compraron más de 300 servidores, están ahí en filita en la CFE, no sirvió ni para 100 gentes, ¿no? Tercero, el hecho de la Olimpiada del Conocimiento en el 2011 no aguantó 200 usuarios. Fue rechazado por Moodle, ¿no? Fue un proyecto que abandonó tanto aquí como de GETIC y Moodle no dio el ancho para 200 cuentas, ¿no? Y luego 2011. El cuarto punto es que ninguna institución con Moodle puede ofertar cuentas a todos sus usuarios. Eso está bien datado porque fuera del hecho de la Universidad Open University de Inglaterra, donde tienen cuentas meramente servidores temporales y se tiene un Cardex y no se tiene vigencia de todo el trabajo en tiempo real, ¿no? Lo mismo que pasa con la UNADM, cada semestre se borra todo y se arranca de cero, ¿no? Y por último, la Facultad de Ciencias es la única que oferta cuentas a todos sus alumnos presenciales, profesores presenciales, y está logrando construir la educación a distancia en base a su trabajo local presencial, ¿no? Entonces, por eso la pregunta es específica, si han intentado probar otras plataformas, porque hay mucha adoración a Moodle, cuando en mi opinión el Moodle no sirve, ¿no? Claro, cada vez se va pareciendo más a Sakai, después del 2004 se empieza a imitar, y ahorita podríamos ver en puntos aislados que son idénticas o que funcionan igual, pero el concepto es otro, ¿no? El Moodle es muy bueno, pero nos da un punto aislado que da el número de servidores Moodle que hay, ¿no? Millones. ¿Por qué? Porque no integran, ¿no? Nada más es todo y gracias. Bueno, cuando yo era chiquita mis papás decían una frase de que en la mesa no se podía hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol, porque son cosas con las que uno se apasiona y luego acaba en puro pleito la comida. Entonces ahora le voy a agregar que no se puede hablar ni política, ni fútbol, ni religión, ni plataformas, porque la gente se apasiona muchísimo, ¿no? Y sí, yo creo que es natural que nos apasionemos, ¿no? Yo lo que creo es que en un momento dado es muy importante que todo esto que estamos generando en estas discusiones
se pudiera plasmar por escrito y con las referencias, así como yo les traje, ¿no? En esta revista, en este número, todo eso, que la presentación pues la tiene Rebeca, la tiene Max, y ahí está todo documentado, que igual nos hicieran favor de intercambiar esa información, porque si no, pues como que se queda la que uno trajo y falta la otra, ¿no? Sería muy bueno tener las referencias. Yo, miren, sinceramente creo que la pregunta más pertinente de todas tal vez sea la de Facebook y Twitter y todo eso, porque, miren, yo tengo un hijo que tiene 22 años, acaba de salir de la universidad y además, para colmo de males, es pedagogo, y no me ha admitido nunca, jamás, como amigo en Facebook. Y, o sea, a mí me queda clarísimo que Facebook es un ámbito personal y es un ámbito donde se manejan ciertas cosas, ciertos intereses. A mí me parece que es como violento que uno quiera a fuerza meter la cuestión educativa adentro de Facebook con los alumnos, porque realmente para ellos es un ámbito personal y manejan cosas que no quieren que todo el mundo se entere. Entonces yo creo que más bien hay que generar como ideas y libertad. Las herramientas, si es Moodle, si es Akai, si es Claroline, si es Atutor, si es Doqueos, o sea, en realidad las herramientas en sí no son tan importantes. Lo más importante es la idea creativa que tiene el profesor, como esto que nos platicaba Germán, ¿no? Que la foto del orangután, la foto de las enfermedades, la forma de hacer el examen, la forma de poner las preguntas, eso es lo importante. Y realmente las herramientas permiten cosas más o menos semejantes, algunas se enfocan más a una tendencia pedagógica, a una corriente, algunas se enfocan a un problema en particular que están tratando de resolver, y uno no tiene por qué comulgar con todas, puedes irte a la que mejor funcione con lo que tú quieres hacer. Yo no lo sé, si en algún momento, porque sí veo un poco el camino hacia allá, si en algún momento, por ejemplo, la UNAM decida tener alguna plataforma ya, no me gusta decir la palabra, pero como oficial o como obligatoria. No sé si eso va a suceder, pero creo que es posible, como un día nos dijeron, tienes que calificar cuate por internet y ya, se acabó. No sería remoto que un día la UNAM diga, tienes que poner tu clase aquí y de esta manera. No sería imposible. Eso puede suceder y habrá que ver si eso es conveniente. Por eso tan importante toda esta investigación científica que se hace alrededor de las plataformas para ver qué tan exitosas son. La investigación nos puede orientar para ver cuál de las plataformas realmente se adecua a lo que cada quien necesita y si en un momento dado conviene tener múltiples o si conviene tener una sola. Si conviene tener, como le hace la Open University, que es una cosa salvaje, ¿no? Que tienen una cantidad de usuarios tremenda, o si conviene tener una por facultad o una por departamento o una por división. A eso nos tiene que llevar la investigación científica, ¿qué conviene más? Yo no tendría realmente las respuestas, pero sí me queda claro que tenemos que cuidar que hay herramientas que son para una cosa y herramientas que son para otra, sin que eso elimine la creatividad que uno puede tener de que un día a mí se me ocurre hacer algo por Facebook si es que mis alumnos me quieren aceptar en Facebook. Pero si no quieren, es un ámbito personal que yo no puedo invadir a la fuerza y que me parecería mal que un profesor obligara a sus alumnos a dejarlo entrar a Facebook. En todo caso, los alumnos lo que harán es crear una cuenta paralela, dejar pasar al maestro y no dejarlo pasar a sus cosas personales. Y creo que estará bien, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo soy un firme creyente en el principio de la libertad de cátedra. Y yo creo que cuando nos obligan a hacer algo, como mexicanos, una respuesta natural, instintiva, es negarnos y sabotearlo. Y hay algunas otras personas que al revés tienen un instinto de borregos y siguen al líder porque ha sido muy exitoso antes y encontraron que seguir este camino es muy exigente. Hay muchas anécdotas al respecto. Hay historias de éxito, hay historias de fracaso, cada quien le hace publicidad a lo que le conviene hacer publicidad y cada quien habla según le fue en la feria. Y por ejemplo, a mí me criticaron una vez que hablé en público de los desastres que habían ocurrido en mi facultad, porque la ropa sucia se lava en casa, y si no se lava nunca, te aguantas. Pero esa era una de las grandes ventajas del primer seminario de Moodle, que podíamos ver problemas y cómo se habían resuelto en otros lados para evitar ese problema o para resolverlo con menos estrés. Entonces yo creo que el trabajo colaborativo en este tipo de seminarios es fantástico. Ya existe muchísima información, muchos datos publicados en los cursos, cada uno de los eventos del seminario, y están accesibles.
todas esas vivencias, experiencias positivas y negativas están accesibles para todos. Podemos enriquecernos. ¿Por qué Moodle? Porque era el que estaba, porque era el que a mí me pusieron, porque es el que usan más en muchos lados, porque el mejor programa de cómputo, ¿cuál es? El que sabes usar, el que tienes la licencia, el que sabes usar, el que si te atoras, sabes con quién ir a pedirle ayuda. Entonces, todas esas situaciones son muy individuales. Y veterinaria es una facultad chiquita, pero todos sus alumnos están dados de altas en el servidor de exámenes, están dados de alta en mi servidor de mi proyecto PAPIME, y todas las cuentas funcionan. Entonces, cada quien habla según le haya ido. Hay muchas historias de éxito, también hay muchas historias de fracaso. A la mayoría de la gente no nos gusta hacer publicidad de las historias de fracaso, pero yo los insisto y los conmino y soy muy insistente en unamos los esfuerzos, unámonos al seminario de Moodle, ayudemos a mejorar la documentación en español de Moodle.doc, ayudemos a mejorar la traducción de los plugins. Tengo atorados muchos plugins de matemáticas avanzadas. A mí el cálculo diferencial, yo lo llevé en el 73, ya se me olvidó casi todo, entonces no puedo traducir las preguntas de cálculo diferencial, no puedo traducir las de música, porque eso no me sale más que de oído. Entonces, la colaboración nos hará más fuertes, y esto va a beneficiar a muchísimos usuarios. Si ahorita es Moodle, fantástico. Si resulta en un par de años que es otra nueva plataforma inventada por Max de Mendizábal, genial. ¿Ves? Pero yo lo que los invito es, sumemos esfuerzos. No tirémosle al enemigo de moda, más bien ayudémosle a lo que nos está ayudando en nuestro trabajo diario. La mayoría de nosotros somos profesores. Yo sigo dando clases presenciales y haciendo necropsias. Y jamás seré reemplazado por ninguna máquina, por más megahertz que tenga. Un buen profesor jamás será reemplazado por una máquina. Un mal profesor puede ser reemplazado por una cuenta en Facebook. O sea, eso me queda muy claro. La experiencia de la cirugía tiene que ser sobre un sujeto, no puede ser simulada. Hay cosas para las que la tecnología todavía no funciona. Pues muchas gracias a todos, realmente muy interesante esta discusión, realmente se dio de una manera muy natural, muy interesante. Yo me uno a las disculpas de Max de no haber invitado a más ponentes de más diversas plataformas. Realmente les confieso que no fue tan simple, ¿no? Realmente encontrar pues disponibles a las personas para venir a darnos, a compartirnos lo que saben. Entonces, pues tratamos de hacer el panorama lo más amplio posible y bueno, pues invitamos a dos personalidades que tienen mucha trayectoria en el ámbito de plataformas, evidentemente enfocado a cierta plataforma específica, ¿no? Y bueno, yo los invito porque a mí me parecería muy enriquecedor a que sigamos conversando sobre esto en la plataforma que tenemos para nuestro seminario. Creo que todo esto enriquece muchísimo el comentar sobre nuestras experiencias, sobre nuestras perspectivas respecto a las herramientas que nosotros conocemos. De manera que precisamente termine de redondear todo aquello que se ha estado platicando en este seminario. Muchas gracias a todos por el tiempo que han dedicado, por el esfuerzo que han dedicado, por seguirnos hasta el día de hoy. Y bueno, pues como ya bien dijo la doctora Zubieta, creo que no es que termine el día de hoy nuestro seminario, creo que más bien tendremos que ubicar hacia dónde tenemos que ir después del día de hoy, ubicar cuándo tendremos que volvernos a reunir a analizar todo esto, a pues identificar qué ha surgido, porque esto va cambiando
inexorablemente. Entonces tendremos que ver qué sigue. Digamos que entramos en una pausa para obtener resultados de todo lo que se ha platicado aquí y pues ya veremos qué es lo que continúa. Y bueno, pues le paso la palabra a Max para pues terminar nuestra despedida. Los invitamos a unos pequeños bocadillos ahorita al término y pues muchas gracias y que todo les resulte muy exitoso de aquí en adelante. Pues yo nada más para terminar, para agradecerles haber estado aquí, les agradecemos mucho su presencia. Por favor, los que deben artículos, mándenlos lo más pronto posible, porque necesitamos darle una buena revisión para luego ya mandarlo, porque se va a dictaminar, entonces va un largo proceso de revisión al respecto. Y pues les agradezco mucho haber participado en este seminario, espero que hayamos aprendido mucho. Yo creo que la intención del seminario es algo muy importante. Yo sabía que la mayor parte de la gente usaba Moodle y me parecía bien, pero quería saber si había algo más que valga la pena conocer como alternativa de Moodle. A mí me queda claro que Moodle no es eterno. Lo mismo le pasó a Altavista hace muchos años. Altavista era el buscador número 1 en Internet y hoy en día nadie se acuerda más que los más viejitos como yo. Entonces, Google es el rey. Puede pasar ese tipo de desplazamiento de tecnología todo el tiempo. Entonces, lo más sensato es que veamos qué hay y en el momento adecuado, si es necesario, cambiar de caballo. Y eso es el objetivo de este seminario, conocer lo que hay. A lo mejor en este momento muchos no quedan convencidos de que Sakai sea el caballo al que hay que cambiar, pero a lo mejor el año que entra sí es. Entonces hay que estar preparados y hay que conocer las alternativas y no quedarnos en una sola alternativa, sino abrir nuestra mente a que el mundo es más grande de lo que conocemos. Muchísimas gracias a todos.